voces para que nos ayuden a reflexionar sobre este tema. También ahora está la Colo con mucha información. Tenemos en línea a Diego Gellar, ex embajador de Estados Unidos, de China y la Unión Europea, para escuchar su mirada, su impresión sobre esta noticia de que la Argentina se va a sumar a los BRICS. Gellar, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, queríamos escuchar su mirada sobre esta noticia que se dio a conocer esta mañana por el presidente de la Nación, este nuevo acuerdo económico que significa para la Argentina sumarse a los BRICS. Sí, yo creo que esto hay que dividir dos aspectos. Uno, la invitación, que es lo que nos han formulado en la mañana de hoy, era efectivamente una invitación de países importantes a sumarnos. Eso para mí requiere, el primer dato, decir gracias. Están honrados porque nos han invitado. Yo creo que eso es bueno. No nos invitan a ninguna asociación ilícita, sería el dato de rechazo, sino que nos invitan con una concepción que ha ido cambiando. Ustedes saben que los BRICS fue una idea de Wall Street. Jim O'Neill, un banquero muy importante de Wall Street, lanza 10 años atrás esta idea, y la siguen los países, o sea, ¿entienden? Con lo cual ya hay un hecho no ideológico, o sea, los países se agrupan en los BRICS, responden a un trabajo hecho en Wall Street que decía, miren cómo 4 países, porque eran 4 países, después se sumó Sudáfrica, representan casi la mitad del mundo en términos poblacionales, son países emergentes, es bueno que aparezcan asociados. Eso es un dato en un sistema que tenía menos tensión, estoy hablando de 20 años atrás, menos tensionado que el actual, planteaban, bueno, en el marco de cooperación internacional es un buen agrupamiento. A mí me pareció una idea brillante. Esto es positivo, hasta acá vamos bien entonces. Sin lugar a duda. ¿Qué pasó? En el medio ocurrieron cosas, porque las cosas son siempre en tiempo y forma. Aparecen varios elementos nuevos, que era la posición de Argentina, casi por unanimidad, era muy positiva respecto de los BRICS. ¿Qué ocurre entre medio de todo esto? Por un lado, la decisión de Rusia, importante miembro, uno de los 5, porque obviamente se incorpora a Sudáfrica, estamos hablando de 5 países, que realiza esta invasión a Ucrania, que la unanimidad de Argentina repudia, ya lleva 500.000 muertos, desgraciadamente más de 12 millones de refugiados o de gente que ha perdido su hogar, etcétera, ¿no? Un drama de una dimensión extraordinaria, y es uno de los 5 invitantes. Por otro lado, aparece que en la invitación hay 8 o 9 países, uno de ellos es Irán, país con el que tenemos el único conflicto grave, porque hay sentencias de Suprema Corte que lo indican como el autor intelectual de 2 graves atentados en territorio argentino. Entonces la cosa se empieza a complicar. Por si esto fuera poco, se ha tensionado el mundo, aparece un clima de Guerra Fría, yo lo llamo paz caliente, yo creo que no es, la Guerra Fría ya ocurrió en el siglo pasado, se terminó, fue entre la Unión Soviética y Estados Unidos, se terminó, a mí no me gusta llamar por el mismo nombre otro siglo, un conflicto de otro siglo, etcétera. Pero todo esto genera un campo nuevo del significado de estar o no en los BRICS. Ahora, incuestionablemente, estando a 60 días la definición de una nueva administración, que va a tener nuevas mayorías en el Parlamento, etcétera, lo que a mí me hubiera parecido razonable es que el presidente, que está, si bien todos sabemos que está ausente por propio, hace 2 semanas, hace 2 meses que no sabemos dónde anda, pero es el presidente de la República, celebre y agradezca la invitación y lo someta a la nueva situación política. Ahora, Gellar, es interesante lo que usted plantea. Ahora, si el argumento para ver con cierto desagrado esta posición de sumarse al BRICS tiene que ver con la guerra de Rusia con Ucrania o la invasión, por ejemplo, digo, nosotros tenemos relaciones comerciales estrechas, acuerdos con los Estados Unidos, y si hablamos de invasiones, Estados Unidos tiene una larga lista, ¿no? No, pero yo no tengo ánimo de chicana en esto. Lo que les pero no es pero ¿por qué lo toma como una chicana? Yo le estoy planteando otro dato, que es estos hechos ocurrieron entre lo que era BRIC o BRICS
Sí. y lo que ocurre ahora. Está perfecto. Mayor tensión en el mundo, Sí. la guerra o la invasión Pero lo que yo le rusa quiero decir, en permítame. Ucrania, sobre la cual No lo nos estoy- hemos manifestado repudiándola. Está Puede ser bien, que pero no sea también su nos- posición. No, pero pero- la inmensa mayoría de los argentinos, y usted también podrá estar de acuerdo con ella, yo no estoy, la mayoría de los argentinos nos hemos sentido realmente atacados por Irán. Entonces, sí. si usted me explica cómo un presidente va a ir a la cumbre en Moscú el año que viene para aceptar personalmente la integración a este grupo y de la mano de Irán, yo creo que es una cuestión que como mínimo merece, supongo que usted es tan democrático como yo, Sí. que el nuevo Congreso, que dentro de muy poquito tiempo se tiene que constituir, rebata el ingreso no en estas condiciones. Bueno. Yo puedo estar, esta consideración que hago es personal. ¿Le puedo No pedir vale un- para la Argentina. Ok, le pero puedo me pedir un parece favor, que- Guelar. Si usted me puede esperar 2 minutos, porque tengo el informativo, pero me interesa escucharlo y charlar de esto. ¿Me puede ¿Cómo esperar no? 2 minutitos y seguimos charlando? Ningún problema. Le agradezco mucho. Bueno, lo tenemos ahí, nos espera. Diego Guelar en línea. Las noticias, seguimos charlando sobre la importancia o no, vamos a ver, de los BRICS. Radio 10. Siempre noticias. Las 3:30 de la tarde en todo el país, en Buenos Aires la temperatura 16 grados, 1 décima. Se levantó la marcha de judiciales en tribunales. Luego El de gri- realizar un banderazo a nivel nacional que tuvo epicentro en el Palacio de Tribunales, que incluyó al menos 3 vueltas de los trabajadores judiciales recorriendo los pasillos del cuarto piso del Palacio y reclamando por una recomposición salarial correspondiente al último tramo de 2023, de un 8% acumulativo de julio, agosto y septiembre. Posteriormente, en un acto que se realizó en las escalinatas del Palacio sobre Talcahuano al 500, se anunció un paro de trabajadores judiciales, el que será a nivel nacional y por 24 horas el día de mañana. La medida se realizó por la falta de respuesta tras varios pedidos a la Corte Suprema para que responda por este reclamo. Juan Pablo Pérez, Radio 10, Siempre Noticias. Leve baja del dólar blue tras el acuerdo con el FMI. Quiebra la racha alcista de 2 jornadas consecutivas tras el fin de semana largo y opera por debajo de los 730 pesos. Recordamos que el gobierno logró la aprobación de un nuevo desembolso del organismo por 7.500 millones de dólares. Y multiplicó por 5 la capacidad de intervención del Banco Central en el mercado financiero. Juntos por el Cambio intenta mostrar una imagen de unidad. La candidata Patricia Bullrich reunió a los principales dirigentes del espacio, incluido Horacio Rodríguez Larreta. Y selló con una foto la integración del frente político de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre. Luego de la derrota ante Javier Milei, el bullrichismo apuesta a dar señales de cambio institucionalizado. Tránsito. Manifestantes del Polo Obrero circulan por Avenida 9 de Julio Sur, rodean el obelisco y se dirigen por Diagonal Norte hacia Plaza de Mayo. Sigue cerrada Avenida 9 de Julio entre Córdoba y San Juan. Se habilitan las salidas a Avenida 9 de Julio de Autopista 25 de Mayo en ambos sentidos. Hay demoras en Autopista de Lepiane por siniestro vial altura Montiel, sentido hacia Ezeiza. Juan Bautista Alberdi y Mozart, corte parcial por siniestro. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 1 décima, humedad 35%. Más información en radio10.com.ar. Radio 10. Siempre noticias. Estás escuchando No se desesperen. No se desesperen. No se desesperen. Con Fernando Borroni. En Radio 10. El sonido de la realidad. Bueno, continuamos en la charla con Diego Guelar, que fue embajador de Argentina ante la República Popular de China entre el 2015 y el 2019. Estaba diciendo, Guelar, muchas gracias por esperarnos, que bueno, No, por favor. usted manifestaba la importancia de la invitación, que entendía que esto había que agradecerlo, pero lo que significaba en este presente Rusia y su invasión a Ucrania y lo que significa Irán como un país sospechado de terrorismo. Para usted esto son elementos como para alejarnos del BRICS. Yo le decía, y lejos de querer chicañarlo, se imagina que no lo llamo para chicañarlo, es decir, No, seguro que no. es un buen argumento el que usted da. Ahora digo, nosotros comercializamos y tenemos acuerdos con los Estados Unidos y también tiene una geopolítica de una guerra casi sistemática y no es impedimento.
No digo que esté bien o esté mal, digo, no lo es. No, yo en esto, yo creo que son dos debates. Yo creo que cualquier argentino tiene plena libertad y derecho a considerarlo que debemos incorporarnos o no debemos incorporarnos, o que, en mi caso, no es el momento. Yo no tengo una posición sustantiva en contra de los BRICS. Bien. Creo que no es el momento para que Argentina se incorpore. Ahora, lo que estoy seguro es que es un tema suficientemente relevante, va a estar en todos los diarios del mundo, es un tema relevante y creo que en eso coincidimos. Entonces, frente a un tema relevante, a mí me parece que esto va a exigir que el próximo presidente o presidenta, el 10 de diciembre, convoque inmediatamente, por muchos motivos, a sesiones extraordinarias, porque estamos en periodo que el presidente tiene que convocar a sesiones extraordinarias, y debería mandar, además de las medidas de urgencia que va a tener que tomar y que se las tiene que mandar al Congreso en forma inmediata, la ratificación de esta incorporación, para que se debata en el Congreso. Ahí van a surgir todas las voces, a favor, en contra, y lo que defina el Congreso como ratificación internacional será lo que ocurra. Yo creo que el presidente debería haber tenido la cortesía hacia la administración entrante, que finalmente es una administración tan democrática como la de él, de decir, dejo esto para que sea el próximo presidente el que envíe el tema de la ratificación y o la aceptación o no de esta invitación. Porque creo que es una relación muy importante con el mundo. Hay países involucrados con los que tenemos, con China, con Brasil, con la propia Rusia, al margen de la situación coyuntural de la administración Putin. Tenemos 200 años de relación también con Sudáfrica, con India. Seguro. Es decir, me parecía que lo razonable es agradecer la invitación, dejar planteado el tema, que el presidente el 10 de diciembre, que va a tener que convocar en forma inmediata a sesiones extraordinarias, incorpore, porque eso es lo que nuestra Constitución indica. Bueno, de cualquier modo se va a dar de hecho porque habrá un nuevo presidente, sea la fuerza que sea la que gane, y en todo caso terminará decidiendo de algún u otro modo. Pero sí le pregunto por la conveniencia de la Argentina de formar parte de grupos como este. Lo digo en un par de sentidos. Primero, cuando uno mira el grupo en general, con los nuevos integrantes incluso, no encuentra que hay una sola postura ideológica, un solo modo de gobierno siquiera, ni siquiera una sola postura geopolítica. Hay muchos. Sudáfrica y Arabia no tienen nada que ver con Rusia, la India o Brasil, mucho menos con Irán o Etiopía. Digo, hay de todos los grupos posibles. Y uno piensa, cuando se hace tan amplia la cosa, uno podría pensar que en la ONU también forma parte Irán, por ejemplo, y uno nunca pensaría en dejar de formar parte de la ONU. Quiero decir, ¿no hay aquí quizá una mirada más ideológica que de conveniencia para el país? No, discúlpame. La ideológica es plantear como en forma priorística que es conveniente. Yo lo que planteo, esta es mi opinión, ahora ya doy una opinión personal. Sí, por supuesto. Que nosotros de eso, formábamos parte de Naciones Unidas, de la OEA, de la CELAC, del G20, o sea, tenemos una estructura ya muy amplia de pertenencia a distintos organismos regionales e internacionales. Somos uno entre 20 en el G20, o sea, la verdad no nos faltan ubicaciones internacionales. Entonces creo que lo lógico, llegando en este momento, si esto hubiera sido 6 meses atrás, lo que hubiera dicho es que el presidente mande la invitación al Congreso, que se discutan en el Congreso actual. No es una cuestión de dónde está la mayoría o la minoría. Creo que hubiera correspondido 6 meses atrás que el presidente hubiera hecho el debate parlamentario sobre esta incorporación, y ahí podría haber dado pato o gallareta, ¿no? Y bueno, y todos hubiéramos acatado lo que el Congreso hubiera decidido. Dado que estamos en la situación, estamos en caliente frente a una elección, creo que esto ya le corresponde, esta consideración, al nuevo presidente o presidenta y al nuevo Congreso. Diego Geller, al margen de que mi opinión personal, no evito con esto mi opinión personal, yo creo que en esta circunstancia había que dejar con agradecimiento la invitación formulada, pero no incorporarnos por esas consideraciones que he hecho, y creo que hay muchas más. Clarísimas. Diego Geller, le agradezco mucho esta charla, ha sido muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes y a disposición. Que siga muy bien. Bueno, Diego Geller, entonces...